Canek Vázquez, que nos pidió ejercer el derecho de réplica también a esta conversación, y pues le damos la bienvenida para que lo ejerza con la mayor libertad. Buenas noches, Canek, bienvenido. Buenas noches, Julio. Sí, como el día de antier escuchábamos atentamente y vimos la entrevista que le hicieron al subsecretario de Gobernación, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poderle también hacerle saber a todo el auditorio que los ve y los escucha, que realmente desde la creación de este organismo ha sido un decreto realmente cuestionado. Recordemos que hace tan solo una semana y media, el secretario de Gobernación acudió al Congreso de la Unión a comparecer ante nosotros. A eso nos referimos, ¿sí? Así es, y entonces, donde se le hicieron una serie de cuestionamientos, incluso desde la fecha de su creación, porque se crea un día previo antes de un asueto nacional, por qué con el sigilo, entonces despertaba mucha sospecha desde su creación. Y bueno, ya, y tocando la parte jurídica, bueno, invade simplemente las facultades de la propia Secretaría de Educación Pública en cuanto a la producción de radio y televisión de cuestiones educativas. Eso está establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y entonces se invaden esas facultades, ya sin pasar por la violación del principio de eficiencia establecido en el artículo 134 de la Constitución. A ver, Canek, yo creo que para todos es claro que un decreto no es una política de comunicación. Yo creo que algo que le ha faltado a este gobierno, y hablo de los gobiernos panistas desde el 2000, cuando ganó la presidencia Vicente Fox, no hay un proyecto de medios públicos. Es decir, tú revisas las dos iniciativas que hay hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados, incluyendo la de su partido, y no hay una propuesta real de medios públicos. Es decir, este decreto a mí no me dice absolutamente nada de una visión a largo plazo. Es decir, sí, la Secretaría de Gobernación va a ser capaz de generar y crear contenidos, y eso a mí qué me dice, es decir, Canal 11, Canal 22 son medios gubernamentales con vocación de así es. IMER también, ¿no? IMER. Entonces, ¿por qué? Lo que nosotros le preguntamos al secretario, si algo estaba fallando en Canal 22, Canal 11, en IMER, entonces, ¿por qué no buscamos una vía para fortalecer esto que ya existe? Y no, lo que decidimos fue crear mucho mayor burocracia. Recordemos que en el presupuesto de egresos del año pasado, la Cámara de Diputados, con un enfoque de austeridad, dijo no a mayor gasto, ¿no? Incluso se hizo un compromiso que, por cierto, no ha cumplido a cabalidad el Ejecutivo, de reducción del gasto, y lo que vemos es querer crear más burocracia. El propio secretario nunca nos respondió cuánto costaría esta burocracia. Simplemente que el decreto dice que se transferirían recursos de la Secretaría de Educación Pública para la creación de este organismo. Y la otra que es importante, y sobre todo en estos tiempos, es ¿dónde está la participación? Porque se dice que sería un organismo del Estado. Nosotros decimos, y en el PRI estamos convencidos, que más bien sería un organismo del gobierno, del actual gobierno. ¿Dónde está la participación de la sociedad civil? ¿Dónde está la participación, inclusive del propio Congreso de la Unión, que se encuentra representado por distintas fuerzas políticas? Y le preguntamos que si estaría dispuesto el Ejecutivo Federal a aceptar una representación de nosotros ahí, para lo cual evidentemente no hubo ninguna respuesta. Y en ese sentido, ¿qué características crees tú, que debe tener una política de medios públicos? Es decir, ¿a qué medios públicos podríamos aspirar en México en términos del modelo que tenemos hoy de comunicación del mercado? Yo creo que muy breve, perdón, porque se nos acaba. Sí, claro. Tenemos 30 segundos. Los medios públicos hoy deben de ser plurales, como se encuentran hoy los distintos medios, y no pretender hacer una propaganda gubernamental a través de un organismo de esta naturaleza. Y rapidísimo les digo cuál es el fondo de este asunto, que si tú ves las gráficas, puedes ver que en las próximas elecciones del 2012 el Partido de Acción Nacional tendrá menos 63% de derecho a spots, y el Partido de la Revolución Democrática menos 220. Muy bien, pues seguiremos con esa discusión, Canek. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Gracias, Julio. Gracias, Canek. Nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana viernes.